Eh, bueno, primero que todo, hay un conflicto de interés. Yo soy Lens Consultant para Blanchard, que es una división de Cooper Vision Specialty, ¿okay? Que a su vez es una división de Cooper Vision global. Entonces, aclarado esto, lo primero que ustedes tienen que tener en consideración son los tipos de lámpara de hendidura. Existen dos tipos de lámpara de hendidura. El tipo half-try, ¿ok? Y el tipo size, ¿ok? Esos son los dos modelos básicos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre uno y otro, bueno, la tipo half-try, la luz va de arriba hacia abajo. ¿Okay? Este es el sistema de iluminación y la luz va de arriba hacia abajo. ¿Okay? En el tipo size, ¿okay? Es muy característico que nos encontremos con esta torre. ¿Okay? Y la tipo size, ¿okay? La luz va de abajo hacia arriba. ¿Okay? Entonces tenemos la half try, donde la luz va de arriba hacia abajo, y la tipo size, donde la luz va de abajo hacia arriba. ¿Ok? Llegan a este espejo, se refleja y va hacia el paciente. El paciente siempre va de este lado, que es donde está la mentonera, y del lado de los binoculares va el observador. ¿Ok? Aquí podemos ver el espejito, donde la luz viene, choca con el espejo, se refleja y va hacia el paciente. ¿Ok? Las lámparas de hendidura tienen esta guía en los brazos de la mentonera. Esta guía no está ahí de adorno. Esta guía es que nos indica que a esa altura debe estar el canto externo del paciente. Entonces, es muy importante que siempre coloquemos al paciente en el canto del paciente alineado con esa guía. ¿Okay? Entonces, las partes de la lámpara de hendidura, aquí tenemos una lámpara tipo half-try, las partes más básicas y esenciales. Es la lámpara que forma parte del sistema de iluminación, de donde proviene el rayo de luz que llega a un espejo. Al llegar a ese espejo, se refleja y va al ojo del observador. ¿Okay? Del lado contrario del paciente tenemos un binocular, ¿okay? Donde tenemos el sistema óptico. Entonces, tenemos dos sistemas vitales en la lámpara de hendidura, como lo es el sistema de iluminación y el sistema óptico. La mayoría, o por no decir todas, las lámparas modernas tienen un joystick, ¿ok? Que sirve tanto para mover la lámpara hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Las lámparas más viejitas, aparte del joystick, traían aquí como una especie de tornillo, donde al rotarlo la lámpara subía y bajaba. Entonces el joystick solo funcionaba en un solo plano, adelante, atrás, derecha, izquierda. ¿Okay? Entonces, bueno, generalidades. El sistema óptico. Sí. Los aumentos son expresados en X. ¿Ok? Cuando hablamos de magnificación, no hablamos de una unidad como la dioptría, sino una unidad expresada en X. ¿Ok? Una X equivale a 4 dioptrías. Y la magnificación de las lámparas de hendidura viene en una X, 1,6X, 6X, 10X, 16, 25 hasta 40X. ¿Ok? El sistema de iluminación, ¿ok? Hay tres sistemas o tres tipos de iluminaciones que fueron las más comunes. La incandescente, que usan los bombillos normal, ¿ok? Que emite calor. Las un poco más modernas eran ya de luz halógena, que también era una luz no tan amarilla como la incandescente, un poco más blanca, pero seguía emitiendo calor.
Y por último tenemos las lámparas mucho más modernas, yo creo que de hace una década para acá, que son las lámparas LED, que son de luz fría. A mí me encantan estas lámparas porque como yo hago contactología, y para los que hacen contactología, que tenemos que tener el paciente bastante rato bajo observación, esta luz fría no le incomoda al paciente. Hay veces que cuando me toca hacer algún tipo de consultoría, llego a una clínica donde usan todavía lámparas incandescentes o lámparas halógenas, y estas lámparas, el paciente a veces me dice, uy, espera un momentico, que es que siento demasiado calor. Entonces, claro, irradia mucho, mucho, mucho calor. Las lámparas más básicas vienen con estas dos magnificaciones, 1X y 1,6X. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas lámparas tienen una baja magnificación, no es que sean malas, pero ahora cuando hacemos contactología especializada o cuando queremos observar alguna patología o alguna alteración en el segmento anterior, estas lámparas se quedan un poquito cortas. Aunque la mayoría trae unos oculares adicionales o unos oculares accesorios que pueden elevar su magnificación hasta 25X. ¿Okay? La separación cuando hablamos de separación entre el sistema óptico y sistema de iluminación, es el ángulo que se forma entre estos dos sistemas. ¿Okay? En este caso tenemos una separación entre el sistema de iluminación y el sistema óptico de 90 grados. ¿Ok? Podemos ver que aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando yo le digo, para tal tipo de iluminación necesitamos una separación de tantos grados, es la separación entre el sistema de iluminación y el sistema óptico. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos 90 grados de separación entre ambos sistemas. Eso funciona igual tanto para una lámpara half-try como para una lámpara size. ¿Okay? Aquí podemos ver, esta es una de mis lámparas de hendidura que es una tipo size. Entonces, cuando hablamos de tipo de iluminación, tenemos que tener en consideración que existen dos tipos de iluminaciones base o básicas. ¿Ok? Y a partir de ahí se desprenden todos los tipos de iluminación según la IACLE, que es la que tiene una clasificación, que tengo entendido que están tratando de modernizar la clasificación. ¿Okay? Entonces tenemos la iluminación directa, ¿okay? Y la iluminación indirecta. Estos son los tipos de iluminaciones básicas, ¿okay? Que tenemos que tener en consideración. Existe una observación que es la iluminación indirecta, que ya las vamos a ir viendo una a una. Aquí lo que quiero es como más o menos hacerle un algoritmo de cómo son los tipos de iluminación. Y la iluminación directa difusa. Cuando hablamos de iluminación directa difusa, tenemos que unas lámparas tienen una especie de difusor que no es más que una lente esmerilada que se coloca delante del espejo del sistema de iluminación. ¿Okay? Entonces, este cristal esmerilado lo que hace es que no veamos un círculo de luz, sino que la luz irradia en toda la superficie ocular, incluyendo cejas, pestañas, depende de la magnificación que usemos. ¿Okay? Entonces, después tenemos la técnica de iluminación paralelepípedo, que es una técnica de iluminación directa. Después tenemos la técnica de sección óptica, que es muy parecida, ¿ok? O tiene los mismos principios, lo único que varía el ángulo con la técnica de Van Herijk. Después tenemos la técnica de retroiluminación directa. Tenemos la técnica de haz cónico, que se usa muy, muy, muy poco. ¿Okay? Después tenemos la técnica de iluminación directa con filtro o iluminación directa difusa con filtro. Este es cuando colocamos el filtro de azul de cobalto, ¿ok? Para poder excitar la fluoresceína. Entonces estos filtros los traen la lámpara de hendidura ya incluido. Adicionalmente, cuando usamos fluoresceína, podemos usar un filtro amarillo de Braten, ¿okay? Que se coloca delante del sistema óptico, no del sistema de iluminación. Y nos
nos bloquea el espectro de luz azul, ¿okay? Para que podamos ver la fluoresceína de un tono verdoso. Luego tenemos en la iluminación indirecta la retroiluminación indirecta, ¿okay? Y la técnica de dispersión escleral. Luego tenemos la iluminación directa difusa, que es la iluminación tangencial. ¿Okay? ¿Por qué se le dice difusa? Porque se coloca en el limbo, ¿ok? Se hace incidir la luz en el limbo y de ahí se difumina por toda la cámara anterior. ¿Okay? Y luego tenemos una iluminación que es como un híbrido entre la iluminación directa y la iluminación indirecta, que es la reflexión especular. Esto de verdad que ya entró en desuso, se usa muy poco desde que hay microscopios especulares para hacer conteo de células endoteliales. En realidad ya se usa muy poco, aparte que es una técnica un poco complicada, pero bueno, no quiere decir que no la expliquemos, pero sí existe, pues. Entonces, dicho esto, vamos con la iluminación directa. Aquí podemos ver la iluminación directa. En este caso, en el caso de la derecha, podemos ver lo que es la iluminación directa como tal. Y en el lado izquierdo tenemos la iluminación directa difusa. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, aquí donde le estoy señalando con el puntero, podemos ver el borde del haz de luz. Aquí no hay haz de luz. ¿Por qué? Porque la iluminación se difumina y abarca toda la superficie anterior del ojo. ¿Okay? Entonces es muy fácil saber si se está usando una iluminación directa o una indirecta, porque siempre vamos a ver la zona de sombra en la iluminación directa. Y aquí podemos ver la iluminación directa con filtro. En este caso estamos usando un filtro de azul de cobalto. ¿Okay? Es muy común, este tipo de iluminación, tanto la directa como la directa difusa, es la que usamos en contactología y también para evaluar la superficie corneal. ¿Cómo logramos este tipo de iluminación? Bueno, primero que todo la magnificación baja para poder apreciar toda la córnea, ¿ok? El limbo, inclusive poder ver la esclera conjuntiva. Entonces podemos usar una magnificación baja. El ángulo de separación es de aproximadamente 45 grados, donde el observador está frente al paciente que se está observando. Y la hendidura completamente abierta, lo más grande que se pueda. ¿Okay? Y la iluminación indirecta es exactamente igual. Exactamente funcionan de la misma manera. Luego tenemos la iluminación directa por paralelepípedo. Fíjense, aquí podemos ver esta pequeña varice que tiene el paciente en el limbo, okay, o próxima al limbo, y tenemos una hendidura de aproximadamente entre 1 y 3 milímetros. Okay, aquí yo diría que tenemos aproximadamente 1 milímetro, y en la izquierda podemos ver unas estrías de Vogt, okay, con la iluminación directa por paralelepípedo. ¿En qué consiste la iluminación? En que vamos a ver dónde incide el haz de luz. ¿Ok? Estamos observando aquí donde incide el haz de luz. Y aquí incide el haz de luz, aquí hacemos la observación. ¿Qué tipo de magnificación? Bueno, según la IACLE, baja y media, pero eso no indica que no puedan hacer, como hice yo en este caso, ¿ok? Que use una magnificación alta, ¿ok? Para observar mejor las estrías de Vogt. El ángulo de separación entre 30 y 45 grados y el ancho de la hendidura de 1 a 3 milímetros. Okay, esa es la separación que debemos tener para lograr la iluminación por paralelepípedo. Okay, se llama por paralelepípedo porque formamos un paralelepípedo con el haz de luz. Después tenemos la iluminación directa por sección óptica. Okay, aquí podemos ver un paciente con una ectasia, tiene unas bulas, tiene hidrops, ¿okay? Y vean que es un haz muy, muy fino. ¿Okay? Y
sirve para ver sobre todo la córnea, aunque podemos irnos más atrás y podemos ver con magnificación alta, podemos ver el iris, podemos ver el cristalino, ¿ok? Podemos ver la pupila, así podemos examinar lo que nosotros queramos en la profundidad que queramos. ¿Okay? Aquí podemos ver otro caso, este es un paciente con un defecto epitelial persistente, ¿okay? Y aquí podemos ver unas bulitas, pérdida de epitelio. Entonces, ¿qué magnificación podemos usar? Podemos usar baja, media, alta. El ángulo de separación es entre 45 y 30 grados y la hendidura lo más delgada posible. Fíjense que esta técnica es muy parecida a la de paralelepípedo. Lo único que cambia es el ancho de la hendidura. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí simplemente cerramos toda la hendidura que quede completamente oscuro y empezamos a abrir. Y en lo que se vea la luz, ahí la dejamos. Sí, lo más delgada posible. Esa es la diferencia entre la iluminación directa por paralelepípedo y la iluminación directa por sección óptica. ¿Ok? Con la sección óptica, lo que vamos a ver es cómo atraviesa la luz las diferentes estructuras, ¿sí? Ya sea la córnea, ya sea la lágrima, ya sea el cristalino. ¿Ok? Entonces podemos ver ese detalle. La iluminación directa, que es la técnica de Van Herijk, sirve para evaluar la profundidad de la cámara anterior. ¿Okay? Entonces, aquí en la imagen de la derecha, lo que hacemos es que el haz de luz incida muy próximo al limbo, no sobre el limbo, y vemos la profundidad. ¿Okay? Aquí podemos ver lo que llamamos un Van Herijk grado 4, y aquí podemos ver un Van Herijk grado 1, grado 0. ¿Ok? Fíjense que casi no hay separación. Entonces, esto es una alerta para decir, oye, señor, usted tiene la cámara estrecha, lo ideal es que visite al oftalmólogo para que descarte que usted tenga alguna patología asociada con el aumento de la presión intraocular. ¿Okay? La magnificación media, el ángulo de separación entre los dos sistemas debe ser de 60 grados. Y la hendidura, igual que como con sección óptica, lo más delgada posible. ¿Okay? Fíjense que yo no les estoy hablando de intensidad de luz, porque la intensidad de luz yo creo que cada quien está en la capacidad de ver cómo funciona su lámpara de hendidura. Hay unas que funcionan muy bien con intensidad baja, otras con intensidad media, varía mucho. Entonces, lo ideal es que tengamos una iluminación acorde a la estructura que estemos viendo. ¿Okay? Aquí tenemos la iluminación directa por retroiluminación, que es muy parecida a la técnica del paralelepípedo. Pero fíjense que mi haz de luz incide aquí en la córnea. ¿Okay? Atraviesa la córnea, atraviesa el humor acuoso y llega hasta el iris y se refleja. Entonces yo no voy a observar dónde está mi haz de luz, que es aquí donde le estoy indicando con el puntero, sino es donde está el reflejo de la luz. ¿Okay? Entonces fíjense que yo iluminando aquí, pero no estoy viendo dónde incide mi haz de luz, sino donde se refleja. ¿Ok? Entonces puedo ver las estructuras, como decir, de atrás hacia adelante. ¿Okay? La separación tiene que ser como si estuviésemos usando la técnica del paralelepípedo. El ángulo de separación es aproximadamente 60 grados. ¿Okay? Pero yo siempre les recomiendo que jueguen con los ángulos. Pueden ser 60, 70, 50, 40. ¿Okay? Depende de donde ustedes logren la mejor observación. Esto es como que partiendo de aquí, pero ustedes pueden jugar con los ángulos. ¿Okay? La iluminación indirecta por retroiluminación es muy parecida a la anterior. Lo único es que ya no vamos a ver dónde está el haz de luz, sino al lado de donde está el haz de luz. ¿Ok? Por eso es que es una técnica indirecta. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí tenemos el haz de luz, pero no estoy observando, como estaba observando anteriormente aquí, esta vascularización, sino estoy viendo
¿ok? Esta cicatriz corneal que está al lado del reflejo de la luz. La magnificación, baja, media, el ángulo de separación es variable. Ahí ustedes van a jugar a donde mejor logren observar al lado del reflejo de la luz. Y la hendidura de 1 a 3 milímetros, que es el ancho de la hendidura de la iluminación por paralelepípedo. Después tenemos la iluminación directa por haz cónico. ¿Okay? Aquí lo que hacemos es que reducimos el alto, fíjense que siempre hemos estado hablando de ancho de hendidura, pero con el mayor tamaño posible en cuanto a la vertical. Y hablábamos de ancho, que es la parte horizontal. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a reducir el alto lo menos posible, ¿ok? Y el ancho aproximadamente 1 milímetro, y vamos a hacer incidir sobre la córnea o sobre el cristalino, y lo que vamos a evaluar es qué hay entre donde incide la luz hasta donde se refleja, ¿ok? Y vamos a evaluar ese haz de luz que se nos forma en el medio. Esto sirve para evaluar si hay algún tipo de depósitos, si hay algún tipo de inflamación que nos está llenando de depósitos la cámara anterior, ¿ok? O también para evaluar el cristalino y ver si hay algún tipo de opacidad. ¿Okay? Entonces, es una técnica que, bueno, yo creo que complementa a las demás, pero con una buena iluminación de sección óptica podemos también evaluar esta parte de la cámara anterior. ¿Ok? Luego tenemos la iluminación indirecta. Aquí tenemos, hacemos incidir el haz de luz, en este caso, en el borde en el limbo, ¿ok? Y fíjense que la luz se transmite a través de la córnea. Entonces estamos incidiendo aquí, pero estamos viendo no dónde está el haz de luz, sino dónde está al lado del haz de luz. ¿Okay? La magnificación tiene que ser media a alta, el ángulo de separación entre 35 y entre 30 y 45 grados, y la hendidura como si fuese un paralelepípedo de 1 a 3 grados. ¿Ok? Después tenemos la dispersión escleral. ¿Okay? Ahí sí vamos a hacer incidir, no como en esta anterior, donde hacemos incidir del limbo un poquito más hacia la córnea. En esta vamos a hacer incidir del limbo más hacia la esclera. Entonces, ¿qué va a hacer? La luz nos va a incidir ahí y nos va a iluminar la córnea y parte de la cámara anterior. Entonces, por supuesto, si vamos a evaluar la parte temporal, lo hacemos del lado temporal. Si vamos a evaluar el lado nasal, lo hacemos del lado nasal. ¿Ok? Y podemos ver en este caso estas cicatrices de un paciente que le hicieron una carnicería, le hicieron una queratotomía radial. Bueno, no una queratotomía, sino unas cicatrices horcuatas, todo un desastre. Esto es una cirugía para astigmatismo. ¿Okay? Entonces, la magnificación baja, ¿okay? Para poder ver toda la córnea, el ángulo de separación entre 45 y 30 grados y la hendidura de 1 a 3 grados. ¿Okay? En este caso, el sistema óptico está lo más próximo al paciente, perdón, el sistema de iluminación está próximo al paciente, ¿ok? Y del lado que deseamos iluminar. La iluminación tangencial es muy parecida a la anterior, lo único es que vamos a tener la hendidura completamente abierta, ¿ok? Fíjense que aquí iluminamos de este lado, ¿okay? La luz incide en toda esta zona y podemos ver que del lado contrario es como el lado oscuro de la luna, ¿sí? Vamos a ver toda esta zona, podemos ver lo que es iris, cámara anterior y córnea, inclusive podemos ver este limbo, ¿okay? Del lado de donde estamos haciendo incidir la luz. La magnificación puede ser baja, media, el ángulo de separación entre 70 y 90 grados, ¿ok? Casi vamos a tener perpendicular, o podemos en algunos casos tener perpendicular el sistema de iluminación con el sistema óptico. Lo único es que el sistema de iluminación
va a estar muy próximo al paciente, casi de perfil del paciente. La hendidura tiene que ser amplia y con luz difusa, ¿ok? Para poder hacer este tipo de iluminación tangencial. Esta es una iluminación que yo llamo, muchos la usan, no es una técnica que yo inventé, pero yo la llamo la iluminación tangencial invertida. Aquí lo que hacemos es que colocamos, ¿okay?, el haz de luz frente al paciente. Yo la uso mucho para ver la separación en lentes esclerales, ¿ok? Entonces, fíjense que colocamos el haz de luz frente al paciente y nosotros nos colocamos prácticamente al lado del paciente como si estuviésemos viendo al paciente de perfil. ¿Okay? Entonces, invertimos con la iluminación tangencial. Entonces, la magnificación puede ser baja, media o alta, el ángulo de separación de entre 70 y 90 grados y la hendidura como si fuese una sección óptica, lo más estrecha posible. ¿Okay? Ok, algo así. Yo estoy de este lado, ¿ok? En este caso, el sistema de iluminación del sistema óptico va a estar casi perpendicular al paciente y el sistema de iluminación va a estar exactamente frente a la nariz del paciente. Esa es la manera que podemos conseguir este tipo de imágenes. ¿Okay? Y si le muestro la anterior, fíjense que prácticamente la pupila no se ve redonda, sino se ve ovalada por el ángulo de iluminación con el ángulo de observación que yo estoy formando. Luego tenemos la iluminación por reflexión especular. Y yo no tengo una foto porque yo nunca la he usado. Y es bastante difícil esta técnica. Y ya les explico por qué. Pero fíjense que yo digo que es una técnica que es tanto directa como indirecta, porque podemos evaluar la película lagrimal, el epitelio, ¿okay?, con iluminación directa. Y por la reflexión podemos ver esto que se ve aquí atrás es el endotelio, ¿okay?, y parte de las capas de la córnea. ¿Qué se necesita para este tipo de iluminación? Primero que todo, una magnificación alta. Y si es para evaluar endotelio, tiene que ser 40x. El ángulo de separación es de 90 grados oblicuo. La hendidura de 1 a 3 milímetros, como si fuese una iluminación por paralelepípedo, pero hay que observar por un solo ocular y la habitación tiene que estar en completa oscuridad. Exactamente tenemos que estar en esta posición. ¿Okay? Hacemos incidir el haz de luz aquí y vamos a ver por un solo ocular. En este caso, por el ocular que está más próximo al paciente. En este caso sería el paciente del ojo derecho. Fíjese que la separación entre el sistema de iluminación y el sistema óptico es de 90 grados. ¿Okay? Entonces, como recomendaciones y conclusiones, ¿okay?, lo primero que todo es familiarizarse con el tipo de iluminación y la estructura que vamos a observar. ¿Okay? Depende si vamos a observar córnea, qué tipo de iluminación puedo utilizar, si voy a evaluar un lente de contacto, qué tipo de iluminación voy a utilizar. ¿Okay? Los que no tienen lámpara de hendidura y van a comprar lámpara de hendidura, preferiblemente compren una con luz LED y que les permita tener una magnificación de 25 aumentos como mínimo. ¿Okay? Si hacen contactología y si van a hacer contactología especializada y si van a adaptar lentes de diseño especial, es muy útil tener una buena magnificación. Muy importante que es mantener la lámpara hendidura cubierta cuando no se está usando, porque el peor de enemigo de todos estos instrumentos es el polvo. Entonces, no la estamos usando, tapemos la lámpara hendidura. Y ahora que en época de COVID, más todavía hacerle su mantenimiento, ¿ok? Y yo les recomiendo un adaptador para smartphone. Yo tengo a veces paso tiempo sin ver por los oculares, sino que tengo
en uno de los oculares, colocado mi teléfono, y en una época globalizada podemos tomar fotos, subirlas a la nube, subirlas a las redes sociales, enviárselas al paciente, ¿ok? Usarlo como a manera de control cuando tenemos alguna lesión, y estamos haciendo un seguimiento para ver cómo ha sido la mejoría entre una consulta y otra. ¿Okay? Entonces, estas son unas recomendaciones bastante fáciles, bastante sencillas. ¿Okay? Lo demás es conocer su lámpara de hendidura, ver qué pueden hacer, qué tipo de iluminación se adapta mejor a lo que ustedes estén haciendo. ¿Okay? Y les recomiendo esta guía, que está es la guía de la IACLE, pero la tiene publicada Johnson Johnson en el Division Care Institute. Está disponible en esta dirección, aunque ustedes colocan en Google técnicas de iluminación IACLE y les aparece esta entre las primeras opciones. Bueno, yo espero que haya sido de su agrado, algo bien sencillo, una manera fácil de entender las técnicas